Muy bien, estamos otra vez en tu pantalla y como habíamos concertado, esta es una charla de periodistas, de colegas y amigos. Empezamos a presentarte a la dama, por supuesto. Al centro de los invitados es Cecilia Reque. Bienvenida, Ceci, gracias por estar acá. Buenas noches. Nos vemos todos los días, mañana y tarde, pero bueno, bienvenida acá ahora. Ella es redactora del Tribuno y además es una de las personas, sinceramente, que admiro por la vocación. A veces uno se siente periodista y eso es lo mejor para empezar a hacer, ¿no? Al frente mío, Gustavo Miranda. Bienvenido, Gustavo. Bienvenido, también gracias hombre a vos por la invitación, que caminó la calle mucho tiempo, recién lo hablábamos, sí. Y ahora jefe de noticias de la Radio Universidad Nacional de Jujuy. Un gusto estar acá, ¿eh? Es un placer. Y bueno, no hace falta que presente al señor Jorge Perro Solís. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por invitarnos. Gracias por estar a esta hora, porque sé que casi ya estás durmiendo a esta hora, ¿no? Sí, todos los lunes te miro, te escucho con el programa, con el comienzo, con la editorial, y después ya estoy mirando para adentro. Porque todas las mañanas de tu vida Sí. empiezan a las 3:30, 4, ¿a qué hora? Desde el año 81, Sí. así que estamos a las 5 arriba. A las 5 ya. Bueno, eso te da una ventaja sobre nosotros, creo, porque vos con tu actividad mañanera le estás tomando precisamente el pulso a la gente madrugadora. ¿Cómo has visto precisamente eso en estas elecciones, esta efervescencia de la gente? ¿Cómo le tomaste el pulso a Jujuy desde tu actividad de la mañana, de la radio y después la calle también? Creo que la gente ha votado y lo que decían ellos era que no les cambiaba la vida. Yo mañana tengo que seguir trabajando igual. Supongo que esa gente a lo mejor ha votado en blanco. Sí, puede ser tanta. Me parece que muchos te decían así, no, a mí, Gane quien gane. Gane quien gane, yo tengo que trabajar mañana. Todo sigue igual. Y quizá un poco es el desafío que tenemos todos los jujeños, ¿no? Tener proyectos comunes para salir adelante. Vos decías, Ceci, ¿no? Que hay mucho voto en blanco, te llamó la atención. Sí, es lo que comentábamos hace un momento también fuera de aire, ¿no? Sí, me parecía, viendo un poco los números, llamativo esto del voto en blanco, porque dice mucho, ¿no? Me parece. Mencionábamos que cerca en comparación de unos 40.000 votos afirmativos, unos 16.000 en blanco, podríamos decir que ronda la mitad y me parece mucho. Y creo que tiene que ver un poco, y esto es una opinión personal, de que me parece que por ahí la gente no encontraba candidato con el que se siente identificado. O mucho el típico comentario de que más de lo mismo, siempre las caras repetidas. Entonces, me parece que también capaz que por el lado de los jóvenes, ¿no? Que este desconocimiento o este poco interés también me parece una lectura que yo personalmente hice. Yo noté un poco de poco interés por parte de la gente en ir a votar, o poco entusiasmo, tal vez, no sé si interés, pero poco entusiasmo, y creo que se traduce en esta cantidad de votos en blanco, ¿no? Puede ser, ¿no? Porque sea así. Sin embargo, más allá de eso, hemos notado que hubo un voto muy de pensar también, el voto que por allí, no sé si tanto el corte de boleta, que uno lo puede demostrar quizás con los resultados ahora, Sí. porque fue notorio como uno observó que para la categoría gobernador e intendente fue para un sector, y en diputados provinciales y concejales, en el caso de San Salvador, estuvo bastante distinto. En el interior de la provincia también se notó que hubo corte de boleta, y eso también habla, ¿no?, de una madurez que va teniendo el ciudadano, que quizás en otras elecciones no se notaba demasiado. Entonces, que a veces da la impresión de que el candidato o el funcionario se cree dueño de los votos. Si yo tengo mi gente, y no, los votos son de esa gente, no de los candidatos, de los funcionarios, ¿no? Cada vez se nota más eso. Y bueno, ahora se ha notado mucho. Le han cortado, estábamos pensando también el corte de boletas que hubo de Gerardo Morales a sus diputados, ¿no? Fue tremendo, al punto que ganó el peronismo en diputados provinciales. Sí, quedó 8 a 8, hablando, digamos, de los que han competido con la mayor cantidad de votos a favor, 5 para el vicegobernador y 3 para el sector de Guillermo Snoper.
vos decías que no va a tener la mayoría absoluta, la que se necesita, ¿no?, para los grandes proyectos, pero me parece que con respecto al 2015 sí hubo un cambio en la diferencia del primero con el segundo. El Frente Cambia Jujuy en el 2015 más del 50%, y esos 20 puntos que le supo sacar a ese Frente para la Victoria en aquel momento, claro, hoy todo dividido, sin embargo se achicó a un 11% nada más. Entonces uno puede decir, o hubo una caída en la imagen del gobernador por todo lo que pasa a nivel nacional, que trató de diferenciarse pero no se pudo, o evidentemente, ¿no?, nosotros analizábamos en nuestro medio que quizás el gran ganador ha sido el Partido Justicialista, y no hablamos de los frentes políticos que hubieron, ¿no?, por esa división, o incluso diputados que están ahora en otro sector. La matriz peronista nosotros notamos que fue la gran ganadora de estas elecciones, y eso por un lado. Y después me parece que, no sé si decepcionó, pero si tenemos que hablar de quién fue el gran perdedor, la izquierda hizo una elección, me parece que... Pésima. Sí, sí, no, muy mala, muy mala. Más que nada comparada por la última que hizo, ¿no?, en 2017. Sí, la legislativa. Sin embargo, las expectativas ya estaban centradas en que iba a ser una elección mala. Muchos sectores de la izquierda te hablaban mal del Frente de Izquierda, te decían que había mucho sectarismo, que no abrían el espacio al resto, porque siempre nos preguntamos acá y a nivel nacional, ¿por qué la izquierda no va junta? Es que nunca va junto a la izquierda. Y muchos de los otros sectores te hablan de eso, de que no dieron el espacio. Y acá, salvo el referente de ellos, que es Alejandro Vilca, que sí tiene una pertenencia a un territorio, que la gente lo reconoce, como aquel obrero de la recolección de residuos, el resto no se ve representado en los otros candidatos. Y bueno, y ha quedado las claras que tampoco las redes sociales ayudó mucho a ese sector, ¿no? Ah, qué tema las redes sociales, ¿no? Qué tema. Para terminar el concepto que tenía, es cierto, la izquierda ha ido muy dividida, como siempre. Víctor Aramayo, por un lado, que era un referente importante de la izquierda, el Perro Santillán, también abriéndose, dejando claro la otra izquierda. Creo que es el mal tradicional de la izquierda ir así. No así el peronismo, que generalmente se juntaba para ganar, y esta vez han hecho lo contrario. Pero no sé si coinciden ustedes, que yo coincido con Gustavo, que me parece que aparte de la victoria de Gerardo, el peronismo se alzó con una victoria, vuelve, yo decía casi del mausoleo vuelve, porque estaban muy mal y han levantado, han llegado a un segundo lugar muy importante, con diputados, con concejales, con intendentes. No sé si lo ven así, capaz que yo me equivoco mucho. Bueno, el efecto arrastre, acordate que en 14 provincias ya venían mal. Entonces eso también ha repercutido acá en Jujuy. Y Gerardo ha hecho todo lo posible, ¿no? Adelantó las elecciones, se despegó de Macri, lo criticó muy duro en algún momento. Pero no alcanzó. No alcanzó. Hasta anoche lo escuché hablar bien de nuevo. Sí, dijo que Macri es casi un jujeño ya. Sí. Y eso también fue llamativo, ¿no? De repente que, como decimos, esto de intentar despegarse, pero bueno, creo que también no podía hacerlo del todo por una cuestión lógica. Claro. Y ayer, bueno, aprovechó también cuando tenía el micrófono como para reivindicarse un poco con... recomponer. Con Mauricio, un buen triunfo me parece que era alcanzar o superar el 50%. Él tuvo el 54 cuando ganó. Sí. Y ahora bajó mucho, ¿no? Sí, lo que decíamos, más de 11 puntos, abajo, 14. Sí. Por eso el apartarse de la elección nacional no superó las expectativas que ellos tenían, de que la gente piense en lo que se está haciendo en la provincia únicamente, y hablar mucho, y lo sigue haciendo, de los grandes proyectos que tiene para Jujuy, que todavía no se traducen en hechos, y van algunos marchando de a poco, pero la gente quiere, ¿no?, que se concreten de una vez por todas. Bueno, mientras tanto, hubo mucha relación con lo que pasa a nivel nacional, con lo que pasa en el bolsillo de cada uno, lo que uno repercute, la política nacional económica, que eso es lo que más está atravesando al ciudadano. Fue difícil despegarse. Y de allí nosotros analizábamos también que cuánto va a significar para la provincia este resultado cuando tengamos el resultado de octubre también.
¿no? En octubre, después de lo que pase con la elección presidencial, muchos nos preguntaremos, ¿fue bueno o no el resultado que obtuvo Jujuy? ¿No? Va a depender y mucho. Hoy veíamos algunas informaciones que el Fondo Monetario Internacional está por prestar nuevamente plata a la Argentina, pero que le alcanzaría para pagar cierta deuda hasta un poquito más de octubre, nada más, que le alcanzaría hasta octubre. Y no sé si son signos de ¿a qué estamos? ¿No? Sí, el fondo está haciendo campaña para Macri, obviamente, ¿no? Jugándose entero, porque si le sale mal toda esta jugada y la enorme cantidad de plata que han puesto en Argentina. Está complicado el tema, va a ser difícil de acá en adelante. Por eso decía, cerramos el primer capítulo acá. Ya está. Bueno, me quedaba preguntarle si ustedes, ¿cómo lo vieron al gobernador en su campaña? Les digo esto porque yo lo vi nervioso, tenso, y les digo en algunos casos hasta paranoico, en la relación con la prensa, por ejemplo, ¿no? Como esperando las trompadas que nunca le llegaban porque nadie tenía intención de pegarle. No sé, bueno, ustedes estaban en la calle, capaz que lo han visto de otra manera. Bueno, nosotros... Vos tuviste una charla larga. Sí. En radio. Pero era optimista el gobernador. Sí, no, el optimismo no lo con creo. el tema de lo que puede ser la zona franca para Jujuy. Sí. Es decir, darle vida a la Quebrada y a la Puna. Con una zona franca donde se ven, que ya está el cupo, creo que son 2.000 vehículos o 4.000. Sí, la venta de autos. La venta de autos, ¿no? Que llama la atención porque nos imaginamos a los salteños, a los tucumanos, a los hermanos bolivianos, comprando acá, en La Quiaca. Sí. Parece extraño, pero ojalá que se haga realidad, ¿no? Ojalá. Ojalá que se pueda cumplir eso. Pero vos sabés que lo que decía Gustavo, no sé si coincidíamos en eso, son anuncios hermosos, positivos, pero anuncios. Hasta aquí estamos con eso nada más. Y curiosamente, la zona franca de Perico, que es otra cosa importante, y la de La Quiaca no se reflejaron en el respaldo en votos a los intendentes de la zona. Lo barrieron a Rolly, Pico Seco en Perico, y lo barrieron a Tito en La Quiaca. Terminaron con 2 feudos que habían puesto el acento con Gerardo en las zonas francas. Si la gente no les creyó, no les tiene confianza, si no está de acuerdo al optimismo del gobernador, está lindo para mirar cómo viene la mano. No sé, ¿qué me ibas a decir? Yo me quedé pensando en esto que nos consultabas, cómo lo habíamos visto al gobernador. Yo creo que venían bastante tranquilo hasta que bueno, saltó la posibilidad de la candidatura de Ferreira. Sí. Creo que eso fue lo que más le movió el piso, ¿no? Y más cuando se termina aliando con el justicialismo, que era lo que iba a impulsar finalmente o levantar, ¿no? Que hasta ese momento no había un candidato fuerte de parte del PJ. Y creo que me parece que ahí fue cuando empezó a tener un poco de desconfianza, ¿no? Porque me parece que venía muy confiado. Igual, me parece que en definitiva no le terminó yendo tan mal. Seguramente no hizo la elección que esperaban, y me parece que va a tener que empezar a replantearse algunas cosas, ¿no? Porque esto que decíamos, ¿no? Estos proyectos tan fantásticos o que se presentan de esa manera, hasta el momento venimos como un poco atrasados. Y pese a que se quiere reflotar y se quiere demostrar que pueden llegar a funcionar y que se está avanzando, todavía estamos bastante atrasados con muchos proyectos, sobre todo teniendo en cuenta las fechas, ¿no? Que en principio los plazos que se habían puesto. Sí. Y me parece que sí, que ahí es como cuando que recién empezó a temblar un poco. Cambiamos sin olvidar obviamente las cuestiones nacionales, ¿no? La figura de Macri totalmente desgastada. Eso quedó claro, sí. Nosotros compartíamos lo que algunas encuestadoras nos mostraban, que iba a ganar el Frente Cambia Jujuy. Y uno lo notaba en la calle, muchas personas a las cuales uno le podía preguntar, si bien no te decía cómo iba a ser el resto de lo que tenía que ver con las categorías, pero me parece que sigue votando, y eso lo compartíamos con las consultoras, siguen votando al líder. La gente sigue votando y lo ven a Gerardo Morales como una persona que muestra ese liderazgo todavía en la provincia, que en otros frentes políticos no se nota todavía, ¿no?
tan marcado, tan de conocimiento, y en el propio seno de Cambia Jujuy se nota que sigue siendo el líder. Por allí el intendente de la ciudad quizás se acerca, ¿no?, con una intención de voto bastante interesante. Sí. Sigue siendo la selección de mucha gente, ¿no?, que tiene muy buena imagen, Raúl Jorge. Incluso sin comparar los porcentajes que uno observa a nivel provincia y a nivel municipio, el intendente casi logra un 50%, sí. Pero Gerardo Morales sigue siendo el líder y muchos están a la expectativa de qué hace el gobernador, qué es lo que indica, cuál es el camino que hay que seguir. ¿Sabes qué? Yo veo que los funcionarios, los legisladores, todo el radicalismo, hasta le tiene miedo a Gerardo, además de reconocer su liderazgo. Creo que no se animan a contradecirle muchas cosas. Me doy cuenta, porque cuando hablas con ellos off the record, te confiesan cosas que no les gusta o que quisieran cambiar. Entonces, pues, decíselo al gobernador. Y no, él tiene una personalidad fuerte, pero le harías bien con la crítica. Sí, vamos a ver, y se agota ahí. A mí me intriga un poco, y lo estaba pensando, ¿no? Esto de, bueno, a Gerardo Morales ahora le quedan 4 años más. ¿Qué pasa después? Y no le queda más. A ver, seguramente, claro, es prematuro, ¿no es cierto? Hablamos de una elección muy reciente, muy fresca, pero ya no puede volver a presentarse, ¿no? Esta sería su reelección y no hay más. No hay más. ¿Qué figura podríamos ponerse en su lugar, ¿no?, que pueda reemplazarlo como líder y con todas estas cualidades que mencionamos que tiene él, ¿no? Y más con este panorama que acabas de plantear, ¿no? Sí. De esta, no digo poca cercanía, pero este temor o este respeto que se le puede tener a él como figura. Y quizás Raúl Jorge, y quizás Mario Fida, que en algún momento también tuvo buenas son los nombres que siempre danzan, ¿no? Pero no sé si con la misma movilidad, ¿no?, esa capacidad de estar en un lugar y trasladarse a otro sin ningún tipo de inconveniente. No sé si fue uno de los pocos gobernadores que tuvo la provincia que se animó a recorrer en aquella campaña de 2015, pero no hubo rincón donde estuvo Gerardo Morales, y me parece que eso lo reconoció en cierta forma la gente en aquella elección. Ahora fue un poco distinto, ¿no? Quizás una campaña corta, no le dio demasiado tiempo con todo lo que tiene que ver en su función ejecutiva, pero el territorio me parece que estuvo un poco abandonado por lo que él le pedía. ¿Se acuerdan cuando les pedía a sus ministros? Le decía, ¿no?, vayan, caminen, salgan. Me parece que hubo un poco de ausencia en ese sentido. Sí. ¿No? Por allí los intendentes son los que han tenido que suplir eso, pero si no está el Estado, como dice la gente, si no viene el gobernador o los ministros, no le vemos la cara, es complicado. Se sienten ellos como que abandonados. O sea, ¿se te queja mucho la gente en la radio? Sí, vos sabés que esta mañana ya no tenemos luz en tal lugar. Se olvidaron del triunfo, empezamos de vuelta. Pero como si tal cosa, claro. No tenemos luz en barrio, no tenemos recolector de residuos, no ha pasado. Por favor, le pido que pasen la máquina, esto es un festival de baches. Es decir, la gente, en este caso, sigue comunicando lo que piensa, dejando ya de lado el tema de elecciones. Sí. Está viviendo normalmente. Su día a día, sus problemas. Y acá en Canal 7 hay un espacio que se llama Vecinos en Acción. Sí. Y todo el vecino, que muchas veces no se ve tan representado por el centro vecinal, porque el centro vecinal no pone el pecho como antes. Ahora es el propio vecino que utiliza los medios, las redes, incluso graba videos y los manda acá. Sí. Pero no es acá en la capital, sino en toda la provincia. Creo que esto favorece mucho a la comunicación para todos, ¿no? Ya sea para la radio y también para la tele. Y no solamente reclamos, necesidades también te plantea, ¿no? Por supuesto. Que existen. Cuestiones de educación, de salud. Sí. Nosotros, al ser un medio público, la radio de la universidad, y tener ese plus de tener que cumplir con el ser pluralista, tuvimos que escuchar, y el espacio estuvo para todos los partidos políticos. Y cada vez que iban, la gente le hacía muchas preguntas, y en el día de hoy seguían todavía opinando acerca de las elecciones, de los resultados más que nada,
y con todo se prendían. Hasta el partido municipal que presentó un grupo de vecinos de Alto Comedero, pero fue algo fantástico hablar con ellos, ¿no? Y también uno se ponía a pensar de que hay gente que necesita ser partícipe de las elecciones. Tanto hablamos de que hay que participar, para no quejarse tanto a veces de la política partidaria, que se animaron. Está y bien, así es hubo bueno eso. varios partidos municipales también, en el interior de la provincia han participado, Sí. en Aguascalientes, lo que pasó en Aguascalientes, uno también, ¿no? Celebra. Han tocado un tema al pasar que no lo quiero dejar pasar, el tema redes sociales. Yo tengo una particular visión muy personal de las redes sociales, me parecen una herramienta fabulosa de comunicación, de interacción, pero al mismo tiempo, al no estar reglamentada, tener vacíos legales espantosos, a veces se convierten en un baño público, desde donde se ataca, se menosprecia, se dice de todo, y no se puede defender a nadie. ¿Lo han visto a esto en las campañas ahora? No sé si han tenido ocasión de medirlo. La campaña sucia, como le dicen, ¿Sí? que había comenzado ya muchísimo. a partir de la Muchísimo, veda. me parece que uno de los más golpeados, a mi criterio, fue Ferreira. Sí, le dieron con todo. Principalmente desde el momento en que fue como un amor y odio, ¿no? Así de un día para el otro, porque de repente era el candidato, cuando todavía estaba fusionado con Casas, y de repente cuando le sale la propuesta del justicialismo y se bandea, como quien dicen, la gente estuvo el que lo siguió acompañando hasta el último momento, y que Ferreira, y bueno, mucha otra gente que bueno, terminó, digamos, de volcarse hacia el otro lado y bueno, y empezar a esto, ¿no? A través de las redes y con comentarios, totalmente contrarios a lo que mencionaban al comienzo, ¿no? Por eso digo, de este amor y odio, y de repente, bueno, a darle todo el rechazo, ¿no? Bueno, por esto de haberse vendido o que hayan comprado su candidatura. Y más aún, bueno, cuando empezaron a salir estos audios famosos y denuncias y demás, pero la verdad que creo que lo puse a Ferreira como ejemplo, pero como él, así, siempre están los a favor y los en contra, con este y con otros temas, ¿no? Para ni hablar de otras cuestiones, de debates sobre el aborto, sí, ¿no? Bueno. Pero confunde mucho lo que ha pasado. Comenzaba la veda y lo que los propios candidatos decían, y ahora hay que esperar la campaña sucia porque hasta el domingo no van a parar. Y no pararon. Pero además, no solo lo decían, pero los candidatos, muchos de ellos tenían su grupo de trolls y ellos mandaban a que se haga esto, ¿no? Porque lo han usado así. Bueno, está el que tira, ¿no? El comentario disparador y 20 comentarios por debajo, pero porque la gente también tiene esa mala costumbre de engancharse en eso, pero que está diseñado para eso, ¿no? Los famosos trolls están pensados para eso. Con Ferreira me pasaba una cosa especial. Creo que mientras más le pegaban, más consolidaban el afecto de la gente que lo seguía. Sí. Y algunos le pegaron tanto que lo hicieron crecer. Terminan victimizando al que atacan tanto y tan groseramente que lo levantaban. Pero bueno, así es la sociedad. Nosotros también coincidíamos con una encuestadora cuando le preguntábamos acerca de las redes sociales y nos decían que no solamente va a ser beneficiosa para el que la usa pensando en influir solamente con las redes sociales. Claro. Si no tiene presencia en el territorio y usar las redes sociales, difícil que solamente alcance con el uso de las redes sociales. Para la gente que participa de la política partidaria, ¿no? Que tiene, como vos decías, sus grupos que trabajan intensamente en eso. Y en eso coincidíamos porque hay muchos candidatos y gente incluso que está ocupando un cargo público que usa mucho las redes sociales, pero la usa como una propaganda propia, individual, ¿no? Del momento, y a veces toda la gente que le pregunta, quiere una opinión, no hay respuesta a veces, no se produce ese ida y vuelta. Entonces no cumplen con los parámetros que tendría que haber, ya que se va a usar ese medio, y la gente entonces después ya deja de leerlo, deja de ver, y quizás ya le atrae otra persona que usa redes sociales, pero que a lo mejor sí le contesta. Y lo mejor que le puede pasar al funcionario es que si va a usar eso, ¿no?, que lo use para lo que es gestión a veces, no cuestiones personales, individuales.
¿no? Pero de todos modos, claro, cada funcionario debería hacerlo. Incluso el Estado, los estados municipales, provincial, creo que no comunican bien. Pero eso, bueno, lo hablamos enseguida de este tema, porque vi el enorme esfuerzo por la publicidad, por la propaganda, más que por la comunicación. Hay una diferencia grande. Pero bueno, ahora lo charlamos enseguida después de esta pausa breve. Hablamos de que los diputados, de los candidatos están tensos, y yo también los veo medio tensos todavía ustedes. Pero bueno, a veces te inhibe un poco la cámara, la luz, pero quiero contarte a vos que estás mirando que no son así en realidad. Son periodistas, y el periodista generalmente tiene muy buen humor y buena onda. Recién hablábamos, por ejemplo, de la onda que habría que poner en los hábitos de los legisladores, ¿no, Jorgito? A veces se ponen las pilas, me decía, porque eso cansa también a la gente. Y sí, porque cuando... ¿Te acordás que se le descontaba a los docentes el día de paro? Así decía Bueno. Roberto Domínguez, dijo, te acá el gobernador, Bueno. Villa metida, Villa pagada. Si el día que no trabajas no lo cobras. Nosotros en la radio, en la televisión, los mensajes que recibimos, así a nosotros nos de cuenta y allá que llevan 6 meses sin trabajar. Es decir, ojo, esto no va dicho con nada no de es un manera ataque, claro. ataque. Sencillamente es la realidad. ¿Cuándo fue la última vez que se reunieron para hacer algo importante para el futuro de la provincia de Jujuy? Habría que preguntarse. No, pero es que cuando vos decís esto, te contesta enseguida alguno, no solamente se sesiona, trabajamos en las comisiones, tenemos... Sí. Es un verso, reconozcamos, ¿no? Recorremos está la provincia, plantado te dicen el también. poder legislativo. Y si uno lo plantea proporcional a los salarios que tienen, Peor. Pero ¿qué se puede hacer con eso? Es lo mismo, son vacíos legales que hay que resolver, como decíamos el de las redes sociales. Algún legislador tendría que ponerle el acento a esto y empezar a contener, a controlar, ¿no? el tema también de proponer proyectos en la legislatura es esta, ¿no? Esta desigualdad que sobre todo en los últimos años se marcó mucho. Hay proyectos que sean viables o no, ni siquiera entran en el debate, porque o se le da el debate y a la hora de la votación, generalmente si es de la oposición, está complicado que tenga el acompañamiento del oficialismo. Sí. Y cuando es del oficialismo, a veces ni siquiera hace falta, cuando son proyectos por ahí no tan que requieran, ¿no?, ¿cierto?, la mayoría grabada. Pero pasa esto, de que entonces se pierde el sentido real del debate y bueno, de analizar si efectivamente sirve o no la aprobación del proyecto. No importa, total, tenemos... Aplicamos el físico. Porque cuando son importantes los proyectos, allí se ve que las reglas del juego tienen que ver con el número, ¿no? Con cómo está el mapa político distribuido en la legislatura. Entonces, sucede eso. Y lo que decía también Cecilia con respecto a la calidad de los proyectos, ese es otro tema que me parece que también la ciudadanía debería analizar, ¿no? ¿Quiénes integran las listas de los diputados? ¿Quiénes verdaderamente uno cree y siente que van a generar proyectos interesantes? Bueno, para pero mientras tengamos las listas sábanas, entran los que están. Me causa gracia, a veces hay diputados que dicen, yo presenté, no sé, 200 proyectos. Bueno, pero hay cada proyecto que, o sea, no por desmerecer, pero hay muchos que son proyectos de declaración, pero bueno, si contamos todos los proyectos, pero bueno, ¿dónde está el real trabajo de los legisladores, no? Hace mucho que no escuchamos nuevamente que la legislatura debería comenzar a trabajar en marzo y que era hora que en algún momento puedan debatir el reglamento de la legislatura porque se adelanten, ¿no? Que no sea el histórico comienzo de sesiones en abril, cuando el Congreso comienza en marzo, cuando hay otras provincias que comienzan en marzo. Eso podría ser un gran adelanto que lo pueda tratar la legislatura en algún momento y por lo menos ganar, ¿no? Ganar un mes, ya que después tenemos cada 2 años electorales y que casi como que nos acostumbramos, ¿no?, a que haya pocas sesiones. Por lo menos marzo va a estar alejado un poco de
de las elecciones, sea mayo, agosto o Sí. octubre, ¿no? Y eso me parece que no solo en la legislatura, ¿no? Digamos, en los municipios. Sí. Sí, los Este consejos. reclamo constante de que no se sesiona, de que no se presentan los vocales. Entonces, peor, digamos, si en la legislatura están así en el interior y es un tema que poco se debate, poco se discute, ¿no? Pero me parece que por lo poco que pude ver esto, ¿no? Este reclamo constante entre ellos, ¿no? Que no Sí. se sesiona, que llamamos, que no. Y bueno, sí, le falta mucho a la democracia. Somos un país joven dentro de todo, ¿no? En 200, poco más de 200 años de vida, y a veces nos creemos que somos como Francia, como España, que tienen siglos por detrás de madurar su propia institucionalidad. Pero bueno, veremos. Ya hablando de la maduración de las cosas, yo les preguntaba si habían notado que había más preocupación en la comunicación del Estado en dar publicidad y hacer propaganda en vez de informar, de dar a conocer bien las cosas. Les voy a dar un ejemplo. Vi el título que distribuía la Casa de Gobierno. Comenzó a funcionar el tren en la quebrada de Humahuaca. O sea, inauguró un tramo de vías todavía endeble y pasó una zorra donde iba Gerardo paseando, que me parece fantástico dar el puntapié inicial. Hasta que funcione el tren van a pasar años, pero muchos. ¿Por qué ese empeño en querer quedar bien como sea cuando se está mintiendo en realidad, no? Ahora yo pregunto, ese ejemplo, a tu criterio, ¿está hecho a propósito o es un error de los colegas de prensa? No puede estar, ella tiene que preguntar, ¿visto qué es el vicio del periodista? No, yo creo que lo hacen a propósito partiendo de un error. Creen que pueden engañar. O sea, las dos cosas, partiendo de un error. Sí, me parece que creen que con eso la gente alguien puede llegar a creer que ya está funcionando el tren. Y no se dan cuenta que a los 10 minutos de conocerse, de leer eso y de preguntar cómo está la cosa, la desilusión es peor. Y es un efecto boomerang que te voltea. Creo que pasó lo mismo con el anuncio de la fábrica de batería de litio, lo que se hizo en Perico, que finalmente fue Sí. Lanzar el comienzo de la obra para la construcción de la fábrica de batería de litio. Por eso el afán, ¿no? de dar grandilocuencia. Por primera vez en América Latina vamos a tener una fábrica de batería de litio en Cauchari, por ahí. Evo Morales produce 40.000 baterías de litio hace 2 años en el salar de Bolivia, en Uyuni. En una empresa italiana, un convenio que tiene, ya están produciendo. No somos los que descubrimos el agujero del mate. ¿Por qué ese empeño en querer manosear la información de tal forma? Con la esperanza, ¿se vendió la esperanza o inició el proceso de venta? Es distinto. Es distinto y es... Claro. Particularmente desde el parte oficial estaba bastante bien encubierto. Pero hay mucha gente que cree que efectivamente ya se efectuó la venta, ya hubo un depósito de dinero y recién empezó el proceso de venta, Claro. que no es lo mismo. Pueden pasar cosas en el medio. Y así estuvimos 3 años con los colombianos, ¿no? De Omega, Sí. que ya, y no fue nunca. Ojalá que esta vez funcione. Yo con el respeto a los colegas que trabajan en los que se encargan de la comunicación del gobierno con los medios, con la gente, por allí me parece que son los propios funcionarios los que imponen la forma, ¿no es Seguro, cierto? seguro, claro. De cómo porque se va a comunicar. Los colegas son periodistas correctísimos. En qué momento, de qué manera. Así es. Y esto que el ejemplo que dábamos recién con lo que pasó en Ingenio de la Esperanza fue claro. Había una necesidad de imponer que el ingenio se vendía y varias conferencias de prensa y que después el propio funcionario quedó muy mal ante la opinión pública porque salió tantas veces a decir que se había vendido el ingenio que cuando veíamos que no se traducían los hechos, cada anuncio era mejor que el anterior y quedamos en nada. Si vos me querías decir algo, Jorge. Sí, Carlito, creo que va creciendo el reclamo de la gente en el sentido de que mientras el Estado aumenta los impuestos, aumenta las tarifas, al
al taxista tiene que hacer control ahora para poder trabajar. Esto lo lleva al usuario a decir, bueno, vos me cobrás y ¿qué me das? ¿Qué me das? Esto es lo que tiene que tener en cuenta ahora el funcionario. Le van a exigir más que antes, porque el Estado te pide más todavía. Ya, la voracidad recaudadora del Estado es tremenda, ¿no? Y claro, y no devuelve nada en la medida que te saca. Bueno, han pasado recién las elecciones, tenemos un ganador, sintetizando el tema, Cambia Jujuy se volvió a firmar por 4 años más, el peronismo está de vuelta, se ha dicho, y yo lo pienso personalmente, que ganó el peronismo. Resucitar es ganar, y pienso que Rubén Rivarola sobre todo ha sido uno de los principales beneficiarios de esta resurrección. Tuvo además la alegría de su hijo en Palpalá, que fue creo que la elección más fuerte, ¿no?, de la provincia. Le ganó a todos, muy lejos quedaron. Me llamó la atención que pierda tan fuerte el intendente Palomares, el Gringo Ortiz, que era un histórico en Palpalá, Rubén Daza, que es otro peronista histórico. Juntándose no llegaban a hacer cosquillas al que ganó. Les decía al comienzo, me llamó la atención que pierda Tito, que pierda Rolly. La sorpresa de Perico. La sorpresa de Perico, tremenda. Además, ahí también creo que Gerardo se debe haber arrepentido más de una vez de sacárselo de encima a Ferreira por un lado y a Luciano de Marco por otro, que fueron gente simple, sencilla, que dijo, no, yo quiero seguir, y le torcieron el brazo al gobierno, ¿no? Tilcara también. Tilcara. Que muchos decían que Félix Pérez volvía estaba, a ser, después de tantos años de haber hecho una buena gestión. El común denominador de todos estos candidatos que mencionamos también tiene que ver con que son caras nuevas, y puede tener que ver con lo que decía, ¿no? Esto de que la gente está buscando una renovación. ¿Para qué votar al mismo si no venía haciendo una buena gestión? Distinto a lo que le pasó a Raúl Jorge, que tal vez con una mejor imagen pudo mantener. Hay varios, ¿no?, que pudieron retener las intendencias, pero en estas figuras nuevas creo que ahí estuvo la clave para el triunfo finalmente de ellos, ¿no? Tal vez esa misma situación se le haya dado al Dingui Palmieri, ¿no?, en la capital, que no ganó él, pero detrás de él entraron 3 concejales. Insólito, porque nunca me metió 3 concejales en una elección como ahora, en estas condiciones, el peronismo. Así que bueno, está la cosa diferente. ¿Cómo ven para adelante esta madurez de la gente, esta nueva exigencia? ¿Creen que se puede acentuar o se va a amortiguar de nuevo? No sé, vos que sos, yo digo, el observador de la mañana, pero que también estás en la calle todo el tiempo, Jorge. Y la gente sigue con la suya, va a seguir trabajando en silencio, muchas veces, otras veces quejándose, pero acá, tanto vencedores como vencidos, tenemos que poner la camiseta de Jujuy. No hay otra. Pase lo que pase arriba. Así es. Y allá. Y allá. No sé cuál es tu visión de esto, Gustavo. Yo creo, y vamos a esperar a ver cómo la gente se expresa en agosto, después de lo que vos decías, esto de que se vencen los plazos para oficializar los frentes a nivel nacional, el 22 de los candidatos. Habrá que esperar cómo vota en agosto. Va a ser un parámetro bastante interesante para lo que vamos a tener en octubre. Y vuelvo a lo anterior, que me parece que en octubre la gente va a terminar de decir qué proyecto quieren para Jujuy, con lo que se exprese a nivel nacional. Me parece que va a ser muy interesante eso, porque nos vamos a jugar el futuro. Claro. Porque está bien, hay acuerdos que se han firmado, hay deudas que habrá que devolver, que no vamos, el que esté no va a poder esquivar, claro. Pero me parece que la gente ha dado un indicio de que piensa y va a seguir pensando mucho más el voto, por estas cuestiones que decíamos. Lo nacional está influyendo y mucho en el bolsillo de la gente hoy por hoy. Perón decía, ¿no?, el órgano más sensible de la gente del bolsillo, tenía razón. Y yo veo también el tema de la grieta que estábamos hablando fuera de cámara, que persiste, que se está otra vez profundizando. Yo lo digo medio en broma, pero en serio, que elegimos
tenemos que elegir entre lo malo y lo peor, cómo están las cosas. Otros más simpáticos dicen entre Frankenstein y el hombre lobo, pero es lo que hay, es lo que tenemos que ver. No sé cuál es tu visión, Ceci, de esto. Sí, tiene que ver también con eso, ¿no? El mal menor, como quien dice. Lamentablemente a nivel nacional la cosa está mucho más complicada. La grieta esta que es de no acabar, y bueno, yo creo que también la gente seguramente me parece que puede llegar a pasar algo similar acá, ¿no? A lo de Jujuy. Yo creo que la gente va a ver una clara diferencia entre los que estén a favor de un candidato, a favor de otro. Me parece que esto, y que la gente está pensando realmente a partir de esta última gestión también de Macri, bueno, si acompaña o no, y viendo también las nuevas alternativas. Ojalá que surjan otras propuestas, algo distinto. Porque difícil, realmente va a estar complicado, ¿no? Es lo más sano, ¿no? Que tendría que ocurrir de vez en ser. cuando para romper, que no haya polarización. Pero está bueno que la grieta no la llevemos a la gente, ¿no? Acá en Jujuy nos conocemos todos los periodistas y si bien puede estar en algún sentido marcada, pero he notado que cuando se expresan de manera muy respetuosa, el otro entiende. Sí. Y porque nos vemos todos los días y nos cruzamos. Ahora, cuando vemos que por allí alguno opina burlándose, ya que no respetando absolutamente nada, ni lo privado, ni la función que cumple, ahí es cuando se producen esos chispazos, ¿no? Y se empieza a hablar de la grieta. Eso me parece que hay que separarlo. Venimos de celebrar el Día del Periodista y nos vamos a ver en estos días, ¿no? Todos los días. Así que me parece que es hora de hacerlo con respeto. Me parece que todos vamos a entender la posición que tengamos, ¿no? De eso se trata. Lo que pasa es que hay gente que espera de los periodistas que tomemos partido fuertemente, que juguemos la opinión y que matemos al que esperan que matemos. Y no tiene que ser siempre así, no debería. Ojalá que esto que decís del respeto entre nosotros lo pueda entender la gente común, que a veces pretende que el periodista sea un justiciero. Y no se trata de eso, ¿no? Sino sentarnos así a hablar. Esta profesión es maravillosa, complicada, pero apasionante. Y bueno, ojalá que nos siga encontrando a nosotros. Ve que lo podemos charlar tranquilos, cosa que mucha gente que no es periodista no lo puede hacer. Se pelean, discuten y bajan el nivel de la calidad institucional que necesitamos. Yo les agradezco. Te regalo chocolates de las cuevas, Jorgito, muchas como gracias. Siempre, a todos nuestros invitados. Ceci, los tuyos. Muchas gracias. Y Gustavo, los tuyos. Gracias. Les agradezco porque yo imaginaba que íbamos a hacer una charla así distendida, tranquila, que la gente nos conozca un poco más, porque la función nuestra podría hacer conocer a otros. Y la comunicación es tan importante que es bueno que vos en tu casa conozcas las voces queridas, las imágenes queridas, que hay detrás de cada periodista una persona, una mujer, un hombre de carne y hueso que la sufre todos los días, igual que todos los demás. Gracias de nuevo, ha sido un placer. Gracias por la invitación. Nosotros el lunes que viene volveremos a las andadas, me imagino, a tomarle el pulso a otra semana.